Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Andaba yo en un barco sin puerto al cual llegar. De repente vino una tempestad e iba a naufragar. Los vientos arreciaban cada vez más y más. Mi alma se angustiaba en medio de la tempestad. Hice todos los esfuerzos que un humano puede hacer. Pensé que con mis fuerzas la paz podría tener. Y luché y me afané, pero no pude vencer. De repente oí una voz que habló a mi corazón y dijo, no temas, porque yo soy Jesús tu Salvador. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. El barco del cual les hablo es este mundo de dolor, y muchos son los que en él están sin rumbo y dirección. Marchemos pues con Jesús, quien es nuestro Salvador. Murió por ti, murió por mí, y yo sé que muy pronto le veré. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán.
capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Y nuevamente, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia, y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 1, donde nos dice: Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. El apóstol Pablo había estado más tiempo en Éfeso que en ningún otro lugar. Sin embargo, la obra en otros campos, donde había iglesias nacientes, requería de su presencia, por lo que tenía que salir de Éfeso. Posiblemente, como ya se dijo antes, la expresión que usa en su escrito a los Corintios, como se había tenido lucha contra las fieras en Éfeso, tal y como nos dice en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 32. Sea una referencia al alboroto de la ciudad promovido por Demetrio y los plateros, el resultado es que el tumulto de la ciudad había concluido, luego de las palabras del secretario, al enfrentarlos con una posible acción de los romanos que considerasen aquello como una sedición. Pablo se dio cuenta que el ministerio suyo en la ciudad debía ser suspendido, si bien la decisión había sido tomada antes del tumulto, como nos muestra aquí en este libro de Hechos, capítulo 19 y versículo 31. Dice la segunda parte de este versículo: y habiéndolos exhortado. Notamos que la salida de Pablo de Éfeso no era una salida huyendo, o tal vez ocultándose, sino que tomó algún tiempo, sin duda corto, para consolidar aún más la fe de los discípulos y animarle a proseguir con el testimonio del Evangelio aún en medio de la oposición. Los tiempos de persecución y dificultad estaban simplemente comenzando. Más adelante, el Señor mismo, por medio de Juan, enviaría su mensaje escrito en forma de carta a la iglesia, recordándole en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 3, donde dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Las palabras del apóstol sirvieron para alentar y animar a los cristianos de la iglesia de Éfeso. Continúa diciendo la última parte de este versículo: y abrazado se despidió y salió para ir a Macedonia. Una vez que se despidió de los hermanos, inició el camino hacia Jerusalén, dirigiéndose primeramente a Macedonia. Es muy probable que el destino inicial del apóstol fuese Troas. Algunos consideran que Pablo debió haber tomado un barco en Éfeso y desembarcado en Troas. La principal base para esta propuesta descansa, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 12, donde dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Notamos que la intervención de la correspondencia corintia permite suponer que entre la Pascua y Pentecostés había regresado Timoteo de Corintio, trayendo noticias de una situación contraria al apóstol en aquella iglesia. Esta situación llevó a Pablo a enviar a Tito a Corinto. Alguien de aquella iglesia había cometido una acción en contra del apóstol que no podía quedar sin ser abordada, puesto que quebrantaría su autoridad apostólica e incluso
haría muy difícil una visita suya a la iglesia. No se describen las particularidades de la ofensa, no se detalla claramente al ofendido, limitándose a decir en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 12, dice: Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que la padeció, sino para que se os hiciere manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. No es posible determinar el tiempo que Pablo estuvo en Macedonia, ya que Lucas no da datos que así lo permitan. Posiblemente la estancia en aquellas regiones pudo haber sido larga. Su ministerio consistió en alentar a los hermanos y enseñarles, y lo hacía con abundancia de palabras, es decir, mediante largos discursos. Es interesante observar que el ministerio de Pablo era un ministerio alentador, hablando a los hermanos con palabras de ánimo, y es el gran ejemplo de labor pastoral, tratando a todos los creyentes como sus hijos espirituales y hacerlo también con profundo cariño. El pueblo de Dios, nótese que necesita ser alentado mucho más que ser reprendido. La idea de un ministerio de corrección, con fuertes reprimendas, pretendiendo que con ello se modifique y perfeccione la conducta y el comportamiento de los creyentes, es un absurdo método, que no trae ningún beneficio y en cambio produce desánimo, cansancio e incluso desidia en quienes son sometidos a tales tratos. Por tanto, este sistema convierte en la exhortación en una reprensión. El maltrato ahuyenta la gracia en el ministerio. Este método, contrario al ejemplo no solo del apóstol, sino también del Señor Jesucristo, que ha traído la funesta consecuencia de muchos cientos de creyentes que abandonan sus iglesias para refugiarse de nuevo en el mundo, sin que la práctica de tal sistema traiga ningún beneficio en un verdadero compromiso en la obra. No debe ser olvidado que el método de Pablo propone para animar a los creyentes a una vida cristiana, una vida consecuente en la proclamación del amor de Cristo con toda claridad. Lo enseña cuando dice, por ejemplo, en la segunda carta a Corintios, capítulo 5 y versículos 14 y 15, donde dice: Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por tanto, es solamente la misericordia de Dios que el creyente presentará su cuerpo en sacrificio vivo, tal y como nos dice Romanos capítulo 12 y versículo 1. Así que la forma de predicación de Pablo es el gran desafío para quienes viven apegados a un ministerio de reprensión en lugar de un ministerio de aliento y de consolación. Continúa diciendo la última parte de este versículo: llegó a Grecia. He de suponer que visitaría las iglesias de Filipo, Tesalónica y Berea, fundadas en el anterior viaje misionero. También es posible que fuese en esta ocasión cuando llegó hasta Giria y Giriquio, también conocido como Dalmacia y el Epiro,
Posiblemente siguió para este viaje la ruta llamada Vía Egnaciana, llegando hasta el Adriático para volverse hacia el norte en dirección a Ilírico. Y finalmente salió de Macedonia hasta Grecia, esto es, la provincia de Acaya. Si incluimos su estancia en Troas, el tiempo de su actividad en Macedonia puede suponer fácilmente 1 año y medio, posiblemente desde el verano del año 55 hasta finales del año 58 después de Cristo. Esta actividad culmina toda una etapa misionera en la que, partiendo desde Jerusalén, llenó todo el Evangelio hasta Ilírico, tal y como nos dice en Romanos capítulo 15 y versículo 19. Y notamos también que así, al final de su vida, envió a Tito a Dalmacia, tal como nos dice la segunda carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 10. Continúo ahora con el versículo 3, donde nos sigue diciendo: después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Resulta trágico que casi toda la oposición al ministerio de Pablo viniera de sus paisanos, es decir, de los judíos. La comunidad judía de Corinto aborrecía totalmente a Pablo por causa del revés vergonzoso que tuvieron ante Galión, como así nos lo muestra el capítulo 18, versículos 12 al 17, y también las conversiones inusitadas de 2 de sus líderes más preeminentes, como eran Crispo, Hechos 18:8, y Sóstenes, Hechos 18:17. Lucas no registra los detalles de estas asechanzas de los judíos, pero incluían, sin duda alguna, la muerte de Pablo durante el viaje a Jerusalén, ya que dice puesta asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria. Así que el apóstol habría sido blanco muy fácil en una embarcación pequeña y además alborotada de peregrinos judíos. Debido a ese peligro, Pablo canceló sus planes para navegar de Grecia a Siria. En lugar de esto, decidió ir hacia el norte y adentrarse en Macedonia, cruzar el mar Egeo para pasar a Asia Menor y tomar allí otra embarcación. Esta tardanza le costó a Pablo su oportunidad para llegar a tiempo a Jerusalén para la Pascua, pero el apóstol se apresuró para no perderse también el Pentecostés, como veremos más adelante en este mismo capítulo y el versículo 16. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Pablo ya no pudo llegar a Jerusalén antes de la Pascua, por lo que planeó llegar para la fiesta de Pentecostés. Las iglesias de Macedonia le entregaron donativos para los miembros de la iglesia en Jerusalén, como así lo muestra la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 2 y 3. Nótese que representantes de alguna de aquellas iglesias le acompañaron, aunque Lucas no menciona representantes de las congregaciones de Corintio y Filipo. Es posible que él mismo haya representado a Filipos, ya que durante el segundo viaje misionero de Pablo, Lucas pareció haberse quedado en Filipos, o quizás Lucas haya estado en Corintio con Tito, como así lo muestra la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 18 y 19. De manera que, como respaldo
Para esta posibilidad podríamos considerar el uso de Lucas de los pronombres. En el versículo 4 habla de nosotros y nuestro, pero si lo hace en el versículo 5, lo que indica su propia participación en los acontecimientos relacionados. Hay también que hacer notar que, a través de Hechos, Lucas nunca menciona su propio nombre ni hace referencia alguna a Tito. Eso, precisamente, nos permitiría suponer que estos dos hombres pudieron haber sido encargados de llevar las ofrendas que las iglesias enviaban a los santos en Jerusalén. Entre los que le acompañaban a Pablo en el viaje estaba Sópater, que es identificado como hijo de Pirro y oriundo de Berea, Aristarco y también Segundo, otro de sus compañeros, son de Tesalónica. Lucas menciona a Aristarco en otros dos lugares, como podemos notar aquí en este mismo libro de Hechos, capítulo 19 y versículo 29, y también el capítulo 27 y versículo 2, lo que indica, por otro lado, la estrecha relación que existía entre él y Pablo. En sus epístolas, Pablo también se refiere a esta cercanía, como así lo muestra Colosenses capítulo 4 versículo 10 y Filemón versículo 24. Por otro lado, el nombre Segundo aparece solo una vez en el Nuevo Testamento. El nombre latino es Secundus, que significa segundo, así como Tertius quiere decir tercero, como así lo muestra Romanos capítulo 16 versículo 22 y Quartus, cuarto, Romanos 16 23. Luego Lucas menciona a Gallo, que viene de Derbe. El texto occidental da como lugar de residencia de Gallo Doberíos, que era un pueblo cercano a Filipos. Respecto de Timoteo, Lucas no da su lugar de origen, pero sabemos que era de Listra, como así lo muestra Hechos capítulo 16 y versículo 1. Y finalmente, Tíquico y Trófimo son de la provincia de Asia, y ambos nombres aparecen en las epístolas de Pablo y están asociados con Éfeso y la región. Leemos que Tíquico servía a Pablo como mensajero y la presencia de Trófimo en Jerusalén llevó al arresto de Pablo, como vemos en Hechos capítulo 21 y versículo 29. Años más tarde, Pablo dejó a Trófimo en Mileto y lo dejó enfermo, como así lo muestra la segunda carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 20. Por tanto, los 7 hombres delegados de varias iglesias acompañaron a Pablo para protegerlo de cualquier daño físico. Su número era también garantía de que el dinero llegaría a la iglesia de Jerusalén que estaba necesitada. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice: estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. La utilización del pronombre personal en primera persona plural indica que Lucas había acompañado a Pablo en su viaje por tierra, mientras que el grupo de hermanos que se había embarcado conforme a los primeros planes llegaron a Troas, desembarcaron y lo esperaron allí. Esta es una confirmación que Lucas es el autor de Hechos, descartándose por otro lado la propuesta de que Timoteo pudo haber sido el escritor en lugar de Lucas, ya que el grupo, en el que también estaba Timoteo, había viajado a Troas, mientras que Lucas permanecía con Pablo. No se dice a dónde había estado Lucas durante todo el tiempo en que no estuvo al lado de Pablo. Lo más posible es que se hubiera quedado en Filipos, pero desde ahora estará al lado de él hasta llegar a Roma.
Continúo ahora con el versículo 6, donde dice: Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Lucas sitúa el relato en el tiempo de los panes sin levadura, esto es, en los días de la festividad hebrea de la Pascua. Por tanto, a finales de marzo o 1 de abril debería de ser. Es interesante apreciar cómo el apóstol respetaba las costumbres judías de esperar en el tiempo de las solemnidades de los hebreos. Si esta festividad fue la Pascua del año 57, tuvo lugar entonces del 7 al 14 de abril. Ese tiempo lo pasó en Filipos, partiendo luego desde allí para seguir el viaje, embarcándose con toda probabilidad en Neápolis, acompañado por Lucas, que se había reunido con él. Dice la segunda parte de este versículo: navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. El puerto de destino fue Troas, y la travesía duró 5 días, más del doble del tiempo que anteriormente desde Troas a Neápolis, como así lo muestra Hechos capítulo 16 y versículo 11. El viento que predominaba en el mar en esa época del año y con intensidad les llevó a hacer la travesía anterior en 2 días. Debió ser o menos intenso o tal vez contrario lo que hizo que el viaje durase tanto tiempo. Dice la última parte de este versículo, donde nos quedamos 7 días. Llegados a Troas, había ya una iglesia establecida, de manera que se quedaron con ellos 7 días. No dice Lucas la razón de ese tiempo, pero pudiera suponerse que no le fuera posible encontrar una nave que pudiera embarcarse y cuya navegación fuese desde Troas hasta Siria. Continúa ahora con el versículo 7, donde nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Comienza este versículo diciendo: el primer día de la semana. El domingo era el día en que la iglesia se congregaba para rendir culto a Dios, y lo hacía porque era el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Te daré algunos versículos, como por ejemplo Mateo 28:1, donde nos habla ahí de la resurrección del Señor Jesucristo. También Marcos capítulo 16 versículo 2. Lucas capítulo 24 versículo 1. Juan capítulo 20 versículo 1 y la primera carta a los Corintios capítulo 16 versículo 2. Los escritos de los padres de la iglesia primitiva confirman que al terminar el periodo del Nuevo Testamento, la iglesia continuó la costumbre de reunirse cada domingo. Hay que tener muy en cuenta que las escrituras no requieren a los cristianos observar el día de reposo sabático. Y vamos a verlo con la Biblia. ¿Y qué nos dice respecto a esto? En primer lugar, vemos que el día de reposo fue la señal del pacto mosaico, como vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 31, versículo 16 y 17. También en Nehemías capítulo 9 y versículo 14. Ezequiel capítulo 20 y versículo 12. Mientras que los cristianos estamos bajo el nuevo pacto, no bajo el antiguo pacto, como así nos lo muestra la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículos 1 al 18 y también Hebreos capítulo 8 versículo 1 al 13.
En segundo lugar, no existe, repito, no existe mandato en el Nuevo Testamento para guardar el día de reposo. Tercero, el primer mandato acerca de guardar el día de reposo no vino hasta el tiempo de Moisés, como así nos lo muestra Éxodo capítulo 20 y versículo 8. En cuarto lugar, en el Concilio de Jerusalén, que se encuentra en Hechos capítulo 15 versículo 1 al 41, no se le ordenó a los creyentes gentiles que guardasen el día de reposo. Quinto, Pablo nunca, jamás hizo advertencia a los cristianos acerca de las transgresiones al día de reposo. Y sexto, el Nuevo Testamento enseña de manera explícita que guardar el día de reposo no era un requisito necesario. Dice la última parte de este versículo 7, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Los creyentes estaban muy felices de escuchar a Pablo durante un tiempo tan prolongado, aun cuando, seguramente, muchos de ellos habían trabajado y estaban cansados. Ellos veían la visita de Pablo como una extraordinaria oportunidad para recibir instrucciones de un apóstol. Además, que sabían que a la mañana siguiente, es decir, al lunes, Pablo y sus compañeros partirían para Siria. Por tanto, se gozaban escuchándole explicar las Escrituras. Y voy concluyendo ya con esto. El apóstol Pablo tenía como objetivo llegar a Jerusalén. Y eso era lo que importaba, no tanto el camino que tomara. De Éfeso pasó a Corinto, luego a Tesalónica, Berea y Filipos, y luego regresó a Corinto, con intención de embarcarse. Al tener conocimiento, Pablo, que los judíos tramaban una emboscada o un complot en el momento de su embarque en el puerto de Cencrea, rumbo a Siria, tuvo que buscar otra salida y resolvió regresar a pie por el norte hasta Filipos y de allí navegar a Troas, para luego tocar toda una sucesión de puertos hasta llegar a Cesarea y finalmente a Jerusalén. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros? Nos enseña que de esto debemos de aprender, que no importa si nuestros planes se desbaratan y si en consecuencia debemos tomar un camino mucho más largo y quizás aún más difícil, porque lo importante es llegar a la meta, y esto hay que tenerlo bien claro. Así que los caminos pueden ser múltiples, pero la meta es única, y lo fundamental es llegar, sin importarnos cuánto tiempo nos lleve. Estimado y estimada oyente, como acabo de decir, los caminos pueden ser muchos, pero en realidad solo hay un camino que lleva al Padre Eterno y que lleva al cielo. La misma palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es cierto que cualquier camino, por ejemplo, de las religiones que existen en el día de hoy, humanamente hablando, se pueden considerar incluso como buenas, pero, con toda seguridad, ninguna de ellas te va a llevar al Padre Eterno, y mucho menos te va a dar la salvación. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, ahora tú, si crees que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, solo te queda invitarle a que venga a tu corazón y le recibas a Él como el Salvador de tu vida. Por tanto, te animo en este momento a que puedas orar conmigo y repetir
una oración de fe allá donde te encuentres. Repite y di conmigo. Señor Jesús, hoy he entendido que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por ti, pues tú eres el puente en el cual puedo llegar a Dios. Te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos y te recibo en este momento como mi Señor y mi suficiente Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Cristo, he olvidado palabras que has hablado, y a pesar de todo, aquí sigues junto a mí, caminando con el mundo y mi corazón contigo. Perdona mis ofensas, restáurame, Señor. Ten misericordia, no me dejes. Ten misericordia de mí. Ten misericordia, no me dejes. Ten misericordia de mí. He construido altares dando gloria a lo mundano. He navegado mares que me alejan de ti. Pero ahora entiendo que tú eres mi sendero. Perdona mis ofensas, restáurame, Señor. Ten misericordia, no me dejes. Ten misericordia de mí. Ten misericordia, no me dejes. Ten
misericordia es lo que más anhelo, que tu río de bondades siempre esté fluyendo en mí. Hoy me inclino en tu presencia y me rindo a tu grandeza, que tu gracia siempre brille como faro en alta mar.